Buenos días a Latinoamérica, buenos días, buenas tardes a España y a Europa. Bienvenidos a todos a este webinar que hemos preparado para contarles cuáles son las novedades de la nueva plataforma analítica 5.1 de Nine. Voy entonces a empezar a presentar a nuestros speakers de hoy. Entonces les voy a pedir a Roberto, a Ángel y a Pablo, por favor, que abran sus cámaras y empezamos entonces con Roberto. Adelante, Roberto. Hola Laura, hola a todo el mundo, muchas gracias por invitarme. Estoy muy agradecido a iQuartil por brindarnos esta posibilidad de hacer un webinar en español. Yo soy Roberto, soy científico de datos en Nine y hoy vamos a hablar, os voy a enseñar un poquito la nueva interfaz de usuario. Gracias, Laura. A ti, Roberto. Adelante, Ángel. Hola, buenas tardes. Yo soy Ángel, soy analista y consultor en iQuartil España y hoy vengo a enseñaros la nueva extensión de Nine de inteligencia artificial basada en ChatGPT. Pero además es el Contributor of the Month de Nine, así que bienvenido, Ángel. Muchas gracias. Pablo, Amable. adelante. Hola a todos, buenos días, buenas tardes. Soy Pablo Zapata, científico de datos en iQuartil y vamos a estar revisando también en tiempo real cómo es un flujo de trabajo en la nueva plataforma 5.1 de Nine con mostrando algunas características de esta nueva versión. Muchas gracias, Pablo. Y finalmente, yo soy Laura Sandino, soy científica de datos para iQuartil. Tengo 10 años trabajando con Nine, entonces, pues bienvenidos a todos y demos inicio a esto entonces. Eh, bueno, aquellos que es su primera vez crítica y apenas están llegando a ella, eh, la plataforma analítica de Naima es una herramienta para hacer minería de datos, permite hacer todo el ciclo de vida de un proyecto de análisis y ciencia de datos e ingeniería de datos, permite hacer transformaciones, visualizaciones y creación de informes a través de toda una misma plataforma. Es una plataforma de código abierto y gratuita en, yo diría que todas sus extensiones, y está desarrollado bajo un paradigma de programación visual, lo que quiere decir que en principio pues no es requerido saber algún tipo de lenguaje de programación. Sin embargo, a mí me encanta decir que Nine es una gran herramienta para traer lo mejor de todos los mundos de la ciencia de datos a una sola herramienta. Entonces, si eres de los que programas, si eres de los que tienes esas habilidades adicionalmente, pues también las puedes poner a ejecutar a través de scripts de cualquier lenguaje de programación como Python, R, SQL o Java, y pues traer lo mejor de todos los mundos aquí a una sola herramienta. Básicamente, digamos, los dos principales puntos importantes de la herramienta son los nodos y los flujos de trabajo. Los nodos son elementos visuales que nosotros tenemos disponibles en Nine. Son más de 3.000 nodos en la versión que se baja de base. Eh, y estos nodos lo que hacen es hacer operaciones de transformación sobre los datos. Tenemos nodos para transformaciones, para lectura, para acceso a datos, para escritura, para modelaje, para un sinfín de cosas que ustedes pueden explorar a través de la herramienta. Eh, los nodos tienen entradas y salidas y nos muestran a través de un semáforo muy visual en qué estado están, para saber cómo va nuestro flujo y saber si podemos visualizar los datos a la salida. Los flujos de trabajo pues, son conjuntos de nodos que finalmente nos llevan a la operacionalización de nuestro proyecto de trabajo. ¿Cuáles son las novedades de esta nueva plataforma analítica? Pues hay muchas. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la nueva interfaz de usuario que está preciosa. Los nodos para transformar hojas de cálculo, esto para todas esas personas que trabajan día a día sobre algún tipo de hoja de cálculo como Excel, y que de alguna manera habían o se tenían sus preguntas acerca de cómo replicar ciertos usos de Excel sobre Nine. Sobre ello hablaremos también. Y hombre, tenemos la inteligencia artificial que está en furor en este momento y cómo podemos utilizarla para la creación de nuestros flujos de trabajo. Entonces, ¿qué es lo
mejor de la nueva interfaz de usuario? Bueno, ya no es una extensión específica de la herramienta, sino que la tenemos disponible desde el principio. Es una interfaz intuitiva, moderna, elegante, que busca que todos los usuarios, desde los que llevamos mucho tiempo utilizando como los nuevos, podamos hacer nuestros flujos de trabajo de manera mucho más fácil y ágil. Eh, Tiene una perspectiva que facilita la adopción para nuevos usuarios, de manera que en la búsqueda de estos nodos, pues van a tener unos nodos disponibles que serían, digamos, los nodos que normalmente utilizan las personas que empiezan a trabajar con Nine y que no se vean como desbordados por la gran cantidad de nodos que hay disponibles. Sin embargo, pues todas estas herramientas son customizables, llamémoslo así, dependiendo de la expertise del usuario. Por lo tanto, pues también está la posibilidad de poder visualizar absolutamente todos los nodos. Para los usuarios de las hojas de cálculo, pues tenemos varios nodos nuevos dentro de los nodos básicos de Nine, es decir, los que están disponibles sin descarga de extensiones, y lo que busca es pues la automatización del trabajo repetitivo, la combinación de Nine con las hojas de cálculo e incluso la transición completa desde las hojas de cálculo a flujos de Nine. Entonces vamos a tener funcionalidades como el Value Lookup, que utilizamos tanto a través de las hojas de cálculo, poder hacer separación de tablas, actualización de celdas de Excel o de hojas de cálculo, o hacer el update, por ejemplo, de algunos datos de esas hojas de cálculo de manera mucho más fácil e intuitiva. Muy bien, entonces ahora la inteligencia artificial, de esto nos va a hablar Ángel más adelante, pero básicamente podemos a través de una nueva extensión que se llama 9AI AI Assistant, que es de Labs todavía, podemos tener acceso a un asistente, le llamamos Kai, 9AI, en el que podemos a través de un chatbot hacerle preguntas a Nine en español y que en general nos conteste en español para poder saber, por ejemplo, qué tipos de nodos podemos utilizar, pero también, ya lo veremos más adelante, que nos pueda asistir en la construcción de nuestros flujos. Y pues hay muchas más cosas nuevas. Nine ha hecho un desarrollo maravilloso para mejorar las herramientas visuales a través de las cuales podemos mostrar nuestros datos. Y estas herramientas visuales están además conectadas con una nueva extensión para hacer reporteo. Entonces, vale muchísimo la pena empezar a trabajar con estos nuevos nodos que son interactivos, son mucho más fáciles de configurar y que además, como vamos a ver más adelante con Pablo, los podemos conectar a una generación de reportes. Adicionalmente, para todos aquellos que tienen este interés nuevo por los modelos de procesamiento del lenguaje natural, Nine tiene una nueva extensión para Large Language Models para poder hacer, por ejemplo, la integración con ChatGPT o GPT-4All y cargar modelos de Hugging Face, etc. ¿De acuerdo? Y integración con Scikit-Learn para poder aplicar varios de los modelos que esta librería de Python tiene disponibles ya directamente a través de nodos de Nine. Y para aquellos que tienen interés en hacer web scraping, tenemos también una nueva extensión que facilita hacer esta interacción web directamente desde Nine. Además, pues tenemos conectores para Box File System, mejoras en rendimiento y muchas otras más, así que los animo por favor a que descarguen la nueva plataforma y empiecen a hacer sus primeros pinitos en ellas y empiecen a familiarizarse y a disfrutar de esta nueva experiencia que traen ahí para nosotros. Entonces, para hablarnos de esta nueva interfaz, voy a darle paso a Roberto y que nos cuente acerca de ella.
Hola Laura, hola a todo el mundo. Muchas gracias por bueno, darnos una pequeña introducción de lo que vamos a ver hoy. Entonces paso a compartir mi pantalla para, bueno, para seguir con la presentación. Ahí vamos. Bueno, vamos a ver un pequeño tour de la interfaz de usuario nueva. Al bajar en la nueva plataforma de Nime Analytics Platform versión 5.1, que es la última, esto es lo que se verá al darle, digamos, a lanzar Nime. Como veis, pues tenemos dos bloques principales, donde en la parte superior vamos a encontrar ejemplos, un par de ejemplos para darnos una idea de cómo poder empezar a trabajar directamente con Nime. Aquí veis, por ejemplo, unos flujos al que podemos podemos hacer clic y se van a abrir y podemos ya explorar unos flujos directamente así tan fácil. Pero otra parte muy interesante y muy importante es la parte inferior, ¿sí? Aquí podemos explorar nuestro espacio local, es decir, dónde estamos, digamos, dónde está apuntando Nime, en qué carpeta de nuestro ordenador está apuntando Nime. Y además, con ese botoncito aquí amarillo, podemos crear ya un nuevo flujo de trabajo súper fácil. ¿Qué pasa cuando entonces le damos a ese clic y vamos a crear un nuevo flujo de trabajo? Pues exactamente eso es lo que veis aquí en este momento. Tenemos la opción de crear un nuevo flujo de trabajo y, cosa muy importante, sobre todo para quienes ya conozcan Nime o ya lo hayan utilizado en las versiones anteriores, con esta nueva versión 5.1, el foco de la plataforma está en el editor de flujo, es decir, en la parte central que nos sirve para ir armando nuestro flujo de trabajo. Ahora, toda la información adicional, tanto descripciones, tanto el repositorio de nodos, tanto, digamos, el navegador para movernos en nuestros espacios, está todo a mano izquierda, en esa sección de aquí. ¿Sí? De hecho, veis que ahora tenemos diferentes pestañas. La primera es la pestaña de descripción, que, bueno, igual que en la versión anterior, digamos la versión clásica, nos da información tanto sobre los nodos, la documentación de los nodos, pero también descripción sobre el flujo de trabajo en sí mismo, para que, digamos, podamos documentar y hacer que otros entiendan lo que hemos hecho con nuestro trabajo. Además, podemos ver que cada flujo de trabajo ahora tiene una pestaña independiente. O sea, si tuviésemos más flujo de trabajo, tendríamos diferentes pestañas para cada una de las aplicaciones. Y el output de cada uno de los nodos ahora se verá en la parte inferior de nuestra interfaz y en el llamado monitor de nodos. Pero vamos a ver el monitor de nodos más en detalle más adelante. ¿Qué hay más que, digamos, a ver a nivel de pestañas en la parte a mano izquierda? Hemos visto la pestaña de descripción, otra pestaña muy interesante y es la pestaña de explorador de espacios. Con esta pestaña podemos ver básicamente cuáles son nuestros flujos disponibles, digamos, en el espacio, en la carpeta del flujo corriente. Y nos permite, digamos, navegar de un flujo a otro, igual que lo haríamos si estuviéramos explorando carpetas en nuestro ordenador local. Así que es muy fácil, digamos, reproducir enteramente la estructura árbol, ¿no?, que tienen las carpetas en un ordenador normal y corriente. Y quizás la parte que más usemos a la hora de construir workflows es obviamente el repositorio de nodos, que es, digamos, la pestaña intermedia, la aquí del medio. ¿Cómo funciona? Muy fácil y igual que antes, es decir, tenemos un buscador, aquí vamos a poder escribir el nodo que nos interesa, en este caso, como veis, es un bar chart, y podemos además ahora mismo filtrar mediante unos tags. Por ejemplo, aquí, si le diéramos al views, podríamos filtrar todos los nodos que son views. Así que nos da, digamos, una opción bastante más fácil para navegar y para, digamos, entender qué nodos podrían ser útiles en nuestro caso. ¿Cómo hacemos para empezar a construir nuestro workflow? Igual que antes. Es decir, arrastramos y soltamos los nodos del repositorio a nuestro editor de flujo. Igual que antes, exactamente. Y, igual que antes también, ¿cómo hacemos para conectar un nodo al siguiente? Lo hacemos simplemente arrastrando las conexiones entre los dos nodos. Es decir, arrastramos la conexión del output en este caso, del Excel Reader,
arrastramos para conectarla al input del bar chart. ¿Sí? Muy fácil y en ese sentido no ha cambiado nada en comparación con como lo hacíamos antes. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cómo configuramos los nodos? Importante es mencionar que la mayoría de los nodos, digamos, requieren de una configuración. Ahora, hay varias maneras. Hay 3 maneras, esas 3 que vamos a ver muy rápido ahora, que son las que también existían antes. Es decir, podemos hacer doble clic en el nodo y así se abre la ventana de configuración, o hacer clic derecho y luego hacer clic en configura, o seleccionar el nodo y presionar con el teclado F6. Ahora, la nueva opción que tenemos es, al pasar, digamos, nuestro ratón sobre el nodo, simplemente pasándolo, se va a ver una barra de acciones con nuevos simbolitos. Este simbolito de aquí es el de configuración. Dándole a ese botón se va a poder abrir ahora esta nueva, bueno, la ventana de configuración que además, como veis, ya tiene otro rendering, ¿no? Se ve de forma más moderna, más bonita, tiene además colores. Podemos, por ejemplo, ver que OK tiene el color amarillo típico de la digamos, la interfaz de Nine. Y bueno, entonces eso de la barra de acciones es algo nuevo que se ha introducido con esta nueva versión. De la misma manera, para la ejecución de nodos se replicará básicamente lo mismo. Es decir, tenemos las mismas opciones para ejecutar los nodos, para realizar las operaciones de transformación que requiramos, pero además ahora tenemos con ese pequeño play, digamos, en la barra de acciones podemos ejecutar nuestros nodos. Como os decía antes, pues al ejecutar los nodos, ahora mismo, bueno, en esta nueva versión, podemos ver el resultado, los outputs, en el monitor de nodos, que es la parte, digamos, inferior de nuestra interfaz. Y esto se viene con bastante cosas interesantes. Algunas, digamos, las teníamos antes también, y otras son, digamos, nuevas y más, digamos, más bonitas de ver y más fácil de entender. ¿Qué es lo que aparece? Por ejemplo, vamos a tener dimensiones, información sobre la dimensión de las tablas, ¿sí? O sea, cuántas filas y cuántas columnas tiene nuestra tabla. Podemos, digamos, en el caso de que el nodo nos devuelva diferentes múltiples outputs, podemos navegar de un output a otro dándole digamos, a la pestaña correspondiente. Además, tenemos, igual que antes, el nombre de la columna y el tipo de dato, y podemos buscar y filtrar, digamos, la tabla según, bueno, mediante un valor o un criterio que consideremos necesario. Y cosa muy interesante que, por ejemplo, es ligeramente diferente a la anterior, es que ahora podemos ver los valores faltantes un poco más, resaltar un poco más. Antes también se indicaban con un color rojo, con ese signo de puntuación de pregunta, pero bueno, se verán un poco más claros, me parece ahora. Y cosa más interesante, que antes no teníamos, que ahora sí tenemos, en la nueva interfaz tenemos una pestaña de estadísticas. Es decir, además de la tabla del output del nodo, tenemos una pestaña de estadística que nos da ya simplemente con el nodo mismo unas pequeñas informaciones, por ejemplo, sobre los valores faltantes, los valores únicos, qué valor mínimo tenemos y máximo y más cosas. Entonces, como ya simplemente con ejecutar un nodo ya tenemos no solamente el output, sino más informaciones. Y si de repente quisiéramos cancelar la ejecución, pues quizás ya pues eso se puede entender dándole a la X, eso cancela la ejecución de un nodo en procesamiento y para resetear le damos a esta pequeña flechita de aquí. Además, si ningún nodo está seleccionado, es posible, digamos, controlar todos los nodos, o sea, tanto la ejecución como el reseteo desde la barra de herramienta del flujo. Esto también se podía hacer antes y ahora también lo podemos hacer, simplemente que los botones se ven ligeramente de forma diferente, pero esa funcionalidad también existía antes, así que se mantuvo. Otra cosa que también existía antes, pero ahora se ve bastante más bonito, me parece, y además viene con una opción de más, es la sugerencia rápida de nodos. Digamos, con arrastrar y soltar el output de un nodo a un espacio vacío, se nos va a aparecer esta ventana con los nodos que más probablemente podrían ser adecuados para continuar nuestro flujo. Ahora, ¿qué es lo que...? Eso lo teníamos también antes. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es que podemos ahora, primeramente, ver los nodos mismos, no solamente salen los nombres, y además podemos buscar aquí los nodos compatibles. Esto nos facilita bastante a la hora de decir, bueno, esto lo necesito para, digamos, continuar mi flujo.
Y como ya nos dijo Laura anteriormente, al instalar KNIME tenemos una perspectiva para principiantes, para empezar, para no abrumarnos con tantos nodos, que es la, digamos, que digamos no estaría, por ejemplo, enseñando el DBSCAN, por ejemplo, un nodo para análisis de clúster. Ahora, si en cambio somos ya usuarios más avanzados y conocemos estos nodos, podemos simplemente darle a show more advanced nodes, o sea, nodos más avanzados, y aquí se nos enseñará todos los nodos que, bueno, corresponden a nuestra búsqueda, en este caso, por ejemplo, DB. Y los nodos de visualización, que suelen ser los nodos azules, además de los cuatro digamos, botoncitos que hemos visto anteriormente, también tienen una lupita, o sea, es un elemento añadido a la barra de acciones que nos permite abrir, digamos, la vista del nodo en una digamos, ventana nueva. Además, igual que anteriormente, podemos exportar e importar flujos de trabajo, y la cosa más interesante es que podemos además ahora podemos importar datos. Anteriormente aparecían directamente en nuestro espacio, en nuestro local space, si estaban en la carpeta. Ahora mismo, en cambio, podemos decidir realmente importarlos como archivos independientes. ¿Cómo hacemos además para instalar nuevas extensiones? De repente necesitamos, por ejemplo, instalar la extensión de KNIME AI Assistant, la que vamos a ver después. ¿Cómo lo hacemos? Podemos darle a la pequeña i de información en el rincón superior derecho y navegar en esa nueva página que se nos abre, donde hasta llegar a Install Extensions. Ahí, obviamente, pues le damos al botón Install Extensions y esto se ve exactamente igual que antes. O sea, podemos tipear aquí la palabra llave y luego instalar nuestra extensión. Hay extensiones para todo tipo, por ejemplo, para minería de textos, de imágenes, de aprendizaje profundo y más cosas. O sea que esto, con que estén mirando un poco el KNIME Community Hub, ya verán cuántas extensiones tenemos. Y de repente, ¿qué pasa si queremos volver a la interfaz de usuario clásica? ¿Cómo lo hacemos? ¿Eso es posible? Pues sí, dándole otra vez siempre la misma i de información en el rincón superior derecho. Tenemos la opción de Switch to KNIME Classic User Interface. Si le damos a este botón, volveremos a la interfaz clásica habitual de KNIME que siempre, digamos, hemos visto. Eso ahora mismo se puede utilizar, por ejemplo, para conectarnos al KNIME Server o al KNIME Business App o para compartir componentes. La cosa, bueno, es interesante es que esta interfaz de usuario está en pleno desarrollo, es decir, se van a añadir más cosas, más elementos, digamos, en las versiones que van a venir en los próximos meses. Y con esto yo he terminado mi tour de la interfaz, entonces le devuelvo la palabra a Laura. Muchas gracias, Roberto, pero ahora manos a la obra. Vamos a verlo en vivo y en directo, entonces le damos paso a Pablo, por favor, que nos va a hacer una demo de la nueva interfaz de usuario. Adelante, Pablo. Muy bien, gracias. Bien, aquí estamos en la nueva interfaz de la plataforma. Como vemos, tenemos dos nodos de lectura. Es el típico CSV Reader y un Table Creator, donde estoy creando una tabla. Ya les cuento el contexto de la situación que vamos a revisar el día de hoy, el caso. Este caso se trata de intercambio comercial entre España y Colombia. Entonces tenemos datos, vamos a revisarlos ahora mismo, de importaciones y exportaciones de España hacia Colombia. Acá tenemos el país Colombia, por acá que es el destino de las exportaciones, y tenemos alguna otra información sobre, por ejemplo, el periodo. Tenemos información histórica de varios años, desde el 2018 hasta lo que vamos del año 2023, y tenemos la información en euros y en kilos del producto que se está transando, digamos, ¿no? Otra cosa importante es que tenemos también, la información está agrupada por cierto tipo de productos. Entonces, tenemos categorías como, por ejemplo,
aceites o petróleo y carbón, productos de manufactura, en fin. En esta tabla lo único que tenemos es un código que precisamente lo vamos a cruzar con una tabla diccionario que tengo acá abajo en este Table Creator, donde está la descripción de ese código, ¿ya? Entonces, cuando tenemos 0 se trata de comercio confidencial, cuando tenemos 1 se trata de animales vivos, 2 es carne y despojos comestibles y así sucesivamente, ¿vale? Este es el caso, entonces supongamos que somos unos analistas de comercio internacional o algo por el estilo y necesitamos finalmente generar un reporte, ¿vale? Un informe tanto de la información de intercambio comercial entre España y Colombia de lo que llevamos corrido del 2023 como la información histórica hasta el momento, ¿vale? Bien, como se han podido dar cuenta, con solo dar clic en cualquiera de los nodos que estén ejecutados dentro de nuestro flujo de trabajo, podemos visualizar la tabla de salida en la parte inferior, ¿no? Lo cual nos permite en un flujo ya construido, vaya ya diferentes nodos ya ejecutados, pasar de nodo a nodo, solo dando clic sobre él y podemos ver la información que contiene ya procesada, ya transformada, ¿verdad? Bien, como ven, acá el repositorio de nodos, pues ahora nos muestra los iconos de los nodos de una forma mucho más intuitiva e igualmente, como hacíamos antes, podemos buscar el nodo que estamos buscando en este repositorio de nodos, por ejemplo, un row filter o un column filter. En este caso busquemos un column filter. Lo arrastramos hacia el espacio de trabajo, como ya decía Roberto, de la misma manera que lo hacíamos antes, y lo podemos unir. Ahora también veremos otras nuevas formas novedosas. Cuando pasamos el cursor sobre el nodo, con solo pasar el cursor sobre cualquiera de los nodos, se habilitan los botones en la parte superior, que típicamente son 4. El primero es para configurar el nodo, para abrir la configuración del nodo, que en este caso la configuración, pues como vemos, es mucho más limpia, más intuitiva, esta interfaz. Y acá sencillamente seleccionamos, como ya lo veníamos haciendo antes, pero en esta manera, pues como ya decía, con una interfaz más limpia, seleccionamos los campos, por ejemplo, que queremos filtrar, ¿verdad? Voy a filtrar estos, este es clave, euros, la información de kilos, y le damos OK. Una vez que le damos OK, también acá mismo tenemos el botón de ejecutar. Ya no tenemos que darle clic derecho y buscar ejecutar o ejecutar en la parte superior, sino acá mismo lo tenemos. Y podemos resetearlo o limpiarlo con este último botón que nos aparece acá, ¿verdad? Una vez ya lo tenemos ejecutado, podemos revisar los datos de salida. Este panel después lo podríamos ocultar para darnos más espacio de trabajo. Y así va, ¿verdad? Bien, vamos a buscar un nodo, ahora uno de los nodos nuevos que se introducen en esta nueva versión, que es el Value Lookup. Acá lo tenemos. Lo podemos arrastrar también hacia el espacio de trabajo. Y este nodo lo que nos va a permitir es buscar coincidencias con otra tabla e insertar esa información que encuentre en la tabla principal, ¿sí? Eh, como ven, es muy similar al nodo, a la función de Excel que todos conocemos como buscar B o VLOOKUP. En este caso, también en esta versión tenemos la posibilidad, por ejemplo, si queremos darle continuidad al flujo a partir de este nodo, yo desde el puerto de salida puedo arrastrar, soltar acá en el espacio y como ven se va a desplegar aquí mismo un buscador del siguiente nodo. Él me va a sugerir algunos, pero yo igualmente puedo buscarlo tal cual como lo hago en el repositorio de nodos. Esta es otra forma también de ir construyendo nuestro flujo. En este caso vamos a conectarlo al Value Lookup y la configuración de este Value Lookup, que también lo puedo hacer dando doble clic sobre el nodo, como ya lo veníamos haciendo antes. Indico los criterios de coincidencia, que en este caso es el campo TARI,
y de la tabla diccionario, que es el campo COT. Con esto él va a buscar esta coincidencia y la va a agregar a la tabla principal o la data table, como lo pone acá, ¿verdad? Acá agregamos los campos que queremos que se introduzcan, que queden en la tabla principal, le damos OK y ejecutamos el nodo como ya hemos visto. Como vemos, tenemos la información acá, también tenemos estadísticas, podemos revisarlas acá y también tenemos una pestaña de Flow Variables acá. Acá también podríamos ordenarlos si quiero a través de cualquiera de estos criterios, de forma ascendente, descendente, inclusive podría hacer filtros dentro de esta pequeña visualización. Bien, por cuestiones de tiempo voy a continuar con este flujo que ya está un poco más avanzado acá para que revisemos más cosas. Si continuamos revisando, voy a detenerme solo en los nodos que son novedosos y que nos pueden interesar, que se han introducido en esta nueva versión 5.1. Tenemos el Table Splitter, que es un nodo que también nos permite manipular hojas de cálculo. En este caso, pues que hace referencia o tiene su similitud con las funciones típicas y muy útiles que todos conocemos en Excel. Voy a retraer este panel para tener una mejor visión. Este Table Splitter lo que hace es partir una tabla, como su nombre me indica, en dos tablas, ¿verdad? La separa. Y para ello yo le doy un criterio, le indico cuál es la columna, le digo cuál es el criterio de coincidencia, en este caso que sea igual, o que sea un campo vacío, o un missing value, y le indico el parámetro, que en este caso va a ser 2023. Este campo es el campo donde están los años. Tenemos información desde el 2018 hasta el 2023, y con esto él va a buscar el primer valor 2023 y ahí va a partir la tabla. ¿Vale? Algo muy similar a como ocurre en Excel. Bien. Este es un Table Updater. Este nodo también es nuevo y nos permite actualizar una tabla a partir de otra tabla que puede ser le podemos llamar o un diccionario o un delta, una tabla delta. Supongamos que esta información, bueno, de hecho esta información es transaccional, es decir, se actualizaría cada mes o cada cierto tiempo y lo que queremos es que actualizarla, ¿verdad? No vamos a leerla toda completamente, sino que la actualizamos a partir de una tabla que tenga la misma estructura y que tiene pocos datos, que son los que corresponden al último periodo. En este caso, esta es una pequeña tabla que estoy leyendo con un Excel Reader que tiene 18 registros. Son registros nuevos que no están en nuestro flujo principal y lo que él hace es que los introduce y los valores inclusive que deba cambiar, que ya estaban acá, los cambia. Es decir, este es un nodo que nos permite actualizar una tabla, actualizar los datos que vienen en el flujo de trabajo. También muy similar a este está el Cell Updater, que no hace, no se trata de actualizar valores en una tabla, sino se trata de actualizar un campo concreto, específicamente una celda en concreto que queremos actualizar. Y para ello utilizamos, o como puerto de entrada, tiene una variable de flujo, que es la que vemos acá, donde tiene el valor único que queremos cambiar en nuestra tabla. Y para ello también tenemos que en la configuración indicarle dónde se encuentra esa celda. Para eso indicamos la columna e indicamos el número de la fila. E indicamos el nuevo valor que le queremos asignar. No, perdón. El nuevo valor va con la variable de flujo, como ya lo había comentado. Y acá lo que podemos es cambiar por número o por nombre, según como prefiramos para indicar los parámetros, en este caso de la columna. Quiero indicarle que sea en la columna euros, pero también podría decirle en la columna 5, 6, 7, haciendo una similitud a Excel cuando indicamos un rango, ¿no? Donde indicamos el número de la fila y el número de la columna. Estos son unos componentes de visualización. Los componentes ya muchos los conocemos. Se tratan de, bueno, que nos permiten hacer muchas cosas realmente, pero
En este caso, estos componentes están dedicados únicamente a la visualización de datos, a la visualización específicamente de gráficas, ¿verdad? Entonces, lo que quiero mostrarles acá es que podemos configurar un componente para que sea un reporte, para que lo que se genere a partir de este componente sea un reporte o parte de un reporte. Y acá viene unos nuevos nodos también que se han introducido en esta nueva versión que nos permiten concatenar diferentes reportes que estamos generando a partir de componentes y luego exportarlos en un PDF, por ejemplo, que después podemos enviar inclusive en un correo electrónico directamente desde el flujo de trabajo. Entonces, revisemos este componente. Este componente le podemos dar clic derecho, Component, Open Component, para revisar el interior del componente. Acá tiene unas transformaciones sencillas que todos hemos conocido, que todos conocemos. Y estas gráficas, estos nodos de visualizaciones son nuevos, es decir, Naim ha trabajado en la forma como se configuran y cómo se muestran también estos nodos de visualización que vienen de forma nativa en la plataforma. Revisemos un poco la configuración de este bar chart, por ejemplo, y vamos a notar cómo ha cambiado. Este bar chart lo puedo configurar de una forma mucho más intuitiva. Aquí vemos al lado derecho de la ventana de configuración unas posibilidades, unas opciones de configuración mucho más amigables, es más intuitivo. Seleccionamos cuáles son los campos que queremos agregar en nuestra gráfica. Acá arriba seleccionamos cuál es la categoría, le decimos si lo que queremos hacer es una suma, un conteo, un promedio, en fin. Agregamos el título a la gráfica acá mismo. Entonces, como ven, es mucho más intuitivo realmente. Tenemos varias opciones que nos permiten darle forma también a la visualización. Y la visualización la tenemos, como pueden ver, ahí en la misma ventana de configuración, podemos ver la visualización. Si yo cambio alguna configuración, por ejemplo, yo también podría refrescar esta vista previa para ir viendo cómo va cambiando la gráfica. Entonces, por ejemplo, aquí he cambiado de zoom a un conteo de ocurrencias, le doy Save and Execute y vemos, bueno, cómo cambia. En este caso no tiene mucho sentido que utilicemos este método de agregación. Volvemos a zoom, lo ejecutamos y aquí lo vemos. Y esto es una actualización que se ha hecho para todas las gráficas que vienen de forma nativa, llamémosle así, en la plataforma. Entonces, por ejemplo, un pie, acá lo tenemos, lo podemos visualizar, lo podemos configurar, en fin. Un table view también, que es una visualización, y podemos también agregarle texto para la forma como después queremos ir armando nuestro reporte. El botón de layout, el editor de layout del componente, ahora lo tenemos en la parte superior. Si damos clic acá, podemos configurar como siempre lo hemos hecho la organización o el layout del reporte que estamos armando. En este caso hemos puesto, por ejemplo, el texto en la parte superior para darle un título al reporte. Después vienen las dos gráficas de pie, las dos barras, en fin, y las tablas. Pero esto es igual que estaba antes. Ahora, en esta versión, sí se ha habilitado una nueva casilla para seleccionar en la parte inferior, que es importante tener en cuenta si lo que queremos es que este componente sea de un reporte. O sea, si lo que queremos, si el objetivo de nuestro componente es crear un reporte, debemos habilitar esta opción para que se habilite un puerto de salida de reporte. Porque en esta nueva versión tenemos diferentes puertos de salida que podemos agregar en los componentes, muchos más de los que había antes. Y como ven, el puerto de salida de este componente es un cuadrado de color azul. El cuadrado de color azul, este puerto de salida en concreto, hace referencia a reportes, Con lo cual, él ya entiende que esto es un reporte. Inclusive lo podemos ejecutar, bueno, tal cual como hacemos con cualquier otro nodo desde acá.
podemos ver una vista previa en la parte inferior, pero también podríamos en los botones superiores, que les comentaba que eran 4 típicamente, en este caso se habilita un quinto botón, que es una lupa, y al darle clic ahí podemos ya visualizar el reporte como lo hemos organizado. ¿Vale? Lo interesante también en esta nueva versión es que tenemos un nodo que nos permite concatenar diferentes reportes. En este caso estamos trabajando en esta parte inferior todo lo que son el intercambio comercial entre Colombia y España de años anteriores, o sea, hasta el 2022. Tenemos un histórico en la organización bueno, por dentro del componente es muy similar al que vimos ahora. Acá, a diferencia de la anterior, tenemos esta línea de tiempo donde estamos viendo la evolución de las importaciones y de las exportaciones en el tiempo, desde el año 2018 hasta el 2022. Y estos dos reportes lo que quiero es concatenarlos. Entonces utilizamos este nodo que se llama Report Concatenate. Estos nodos, recordemos que debemos habilitarlos descargando e instalando una extensión para esto. Y acá tenemos nuestro reporte ya concatenado. Igualmente yo podría crear muchos más componentes que representen reportes y concatenar todos ellos en uno solo para luego exportarlos en un PDF. En este caso, este nodo de Report PDF Writer lo que nos permite es ingresar en la configuración una ruta para saber dónde lo vamos a guardar, nuestro PDF. En este caso lo he configurado para que sea de forma local y poderlo abrir de forma local en el escritorio de mi computador, pero podríamos hacerlo relativo al flujo que se guarde en la carpeta de data del flujo de trabajo, luego utilizar, por ejemplo, el nodo send email, por ejemplo, para que lo tome y lo envíe a un correo o a ciertos destinos que determinemos. En fin, aquí hay muchísimas posibilidades. Acá acabo de ejecutar este nodo del Report PDF Writer y vamos a revisar en mi escritorio. Acá está, lo hemos grabado como report en PDF, lo abrimos y acá lo vemos. Ya tenemos nuestro reporte en PDF que podemos enviar. Esto, pues como ven, las posibilidades son muchas. Podríamos estar organizando, ahorrándonos mucho tiempo en generar reportes, porque el mismo flujo lo va a generar cada mes o cada semana, cada tanto que lo requiramos, y lo puede enviar automáticamente también a un correo electrónico o a ciertos destinatarios. Bien, si hay preguntas, estamos aquí respondiéndolas en el chat. Es todo de mi parte. Le doy la palabra a Ángel Molina, quien nos va a comentar sobre otra interesante aplicación en esta nueva versión que tiene que ver, como ya decíamos, con inteligencia artificial. Adelante, Ángel, desde España. Hola, buenas tardes en Europa, buenos días por allá. Bueno, me van a permitir que vaya un poco más rápido de lo que debiera, pero vamos justo de tiempo ya. Así que sin más preámbulos, voy a compartir pantalla. Ok, como bien decía el amigo Roberto al principio, Nine, para la nueva versión 5.1, ha introducido inteligencia artificial. Inteligencia artificial que está basada en OpenAI, que casi todo el mundo lo conoce por ChatGPT. ¿Vale? Es una extensión que, como tal extensión, como ha explicado Roberto anteriormente, bueno, es súper fácil de instalar. Yo ya la tengo instalada y antes de nada, habría que loguearse. Yo ya lo estoy. Y bueno, os lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo, pero ten en cuenta que las posibilidades son infinitas. ¿Vale? Yo tengo una empresa, tengo facturas de 2021 y 2022 y quiero cargarlas están en formato Excel, pero yo no sé cómo se hace. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos tanto para las dudas o las preguntas, tenemos la parte de preguntas y respuestas, que es lo primero que vamos a ver. Luego os hablaré de la parte de build, que es de construcción.
¿vale? Me voy a la parte de preguntas y respuestas y simplemente, bueno, pues voy a preguntarle cómo puedo abrir un Excel. Como podéis ver, podemos hablarle en español, que es un punto a favor para nuestra comunidad. Está pensando. Voy a quitar el disclaimer. Y OK. Y nos contesta, puede leer un archivo de Excel en Line utilizando el nodo Excel Reader. Perfecto. Lo cargo desde aquí directamente, no hay ni que buscarlo, y voy a cargar mi archivo de Excel. OK. Aquí tengo la factura, ¿vale? Pues lo cargamos. Arrancamos el nodo y, como han explicado mi compañero antes, directamente aquí podemos ver ya las tablas. El primer problema que me encuentro es que yo tengo aquí la factura de 2021, porque es la primera hoja que yo tenía. Y luego tengo la factura de 2022 en la segunda hoja. No sé cómo seleccionar la segunda hoja del Excel, por lo cual voy a volver a preguntar a la extensión, le metemos el prompt y le pregunto, dentro de la configuración del nodo Excel Reader, ¿dónde puedo escoger una hoja distinta a la que ya tengo en uso? Y vamos a ver que no contesta. OK, puedes escoger una hoja distinta en el nodo Excel Reader seleccionando la opción Sheet Name y escribiendo el nombre de la hoja que deseas utilizar. Perfecto. Vamos allá. Y lo cargamos. Arrancamos. Y OK, aquí ya tenemos las facturas de 2022. Vale. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? El primer problema que me encuentro que en los clientes tengo el nombre y el apellido juntos, separados por un punto. Yo no lo quiero así. Yo quiero el nombre en una columna y el apellido en otra columna. Vale, primer problema. El segundo, tengo aquí factura sin ningún importe. La factura 4 de Ángel Molina no tiene ningún importe. Pues la quiero filtrar. Vale. Y el tercer problema que me encuentro es que tengo la base y el impuesto, pero no tengo el total de la factura. Vale, pues nos vamos a la parte de Build, que es la parte de Nine Assistant, que nos construye el workflow directamente. Antes hemos visto las preguntas y respuestas y ahora directamente esta parte no lo construye. Le vamos a meter el prompt y le digo, quiero leer un archivo de Excel, luego filtrar algunas filas, después separar una columna por un delimitador, que en este caso era el punto, después hacer una operación matemática, ya que quiero sumar la base y el impuesto, y finalmente una visualización, por tener una visualización. Y ahora hace algo impresionante, que es cómo coge directamente nuestros datos y lo une al workflow que nos está construyendo. No sé qué os parece, pero a mí me parece algo genial. Vamos a ver los nodos que nos sugiere y, bueno, a ver si nos encaja en la descripción que le hemos dado. Primero, le habíamos dicho que queríamos filtrar por fila. Con el row filter, perfecto. Queremos separar una columna por un delimitador. Perfecto. Y luego sumar dos columnas. Perfecto. Y luego al final ver la visualización. El bar chart nos viene perfecto. ¿Ok? Empezamos. Filtramos por las facturas que tienen algo de importe. En este caso, desde 1 hasta 100, como son de pequeño importe, nos viene bien. Arrancamos. Os lo voy a poner, vale, para que se vea mejor, ¿vale? Y perfecto, la factura 4 de Ángel Molina ya no está. Pasamos al siguiente.
queremos separar esta columna por el punto. ¿Ok? Bueno, separamos por el punto. Perdonadme que no explique todos los nodos, porque bueno, ya mis compañeros ya lo han hecho anteriormente y nos queremos centrar en esta parte. Separamos por un punto, vemos y perfecto. El nombre, Roberto Cadilli, Laura Sandino y Pablo Zapata. Perfecto. Queremos sumar la base y el impuesto ahora. ¿Ok? Base más impuesto. Perfecto. De momento todos los nodos que nos han sugerido están funcionando perfectamente. Arrancamos. Perfecto. Ya tenemos el nombre, el apellido y el total de la factura. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Que los nombres de las nuevas columnas no están bien. Y yo no sé cómo hacerlo. Bueno, pues no pasa nada. Volvemos a la sesión de Q&A, de preguntas y respuestas, y le volvemos a meter un prompt. Que en este caso es ¿cómo puedo cambiarle el nombre a las columnas? Vamos a ver que no contesta. Aquí está. Puedes cambiar el nombre de las columnas utilizando el nodo con un rename. Nos da diferentes opciones de base de datos, de regex. Yo en este caso voy a escoger este. Lo meto directamente. ¿Ok? Y tan fácil como este nodo ya tiene la interfaz nueva, que es una maravilla. Y metemos el nombre. Añadimos columna. Apellido. Y total factura. Ejecutamos, arrancamos, perfecto, nombre, apellido y el total de la factura. Y para finalizar, le pedimos que nos diera una visualización. Vamos a ver. Perfecto. Este nodo también tiene ya la visualización nueva. Y, por ejemplo, voy a coger por apellido el cliente y el total de factura. Arrancamos y ahí está. Perfecto. Así que yo con esto doy paso ya a Laura. Listo. No, muchas gracias, Ángel. Estuvo maravillosa la presentación. Excelente estos nuevos nodos que nos ayudan a hacer nuestro trabajo mucho más fácil y para aquellos que estábamos pidiendo que tuviéramos acceso a información en español en Nine está perfecto. Y los reportes de Pablo, por favor, para mí son todo. Mandar esto por email puede ser un hit. Entonces, pues muchas gracias a todos. Tenemos un par de preguntas por allí acerca de cuál es la extensión para este asistente de Nine. Es el Nine Assistant, Nine AI Assistant. Lo pueden buscar en el sitio que nos mostró Roberto, donde podemos instalar las extensiones. Para los que preguntaron si Nine se puede conectar con Azure o con AWS, también están las integraciones con Azure y AWS para poder tanto consultar información como escribir sobre repositorios en la nube e incluso poder hacer uso de servicios avanzados de analítica con ellos. Se puede hacer también a través de Nine, por eso me parece que Nine es un gran orquestador de los mejores mundos que hay en ciencia de datos. No sé si Roberto o alguno de ustedes quiera agregar algo más. Bueno, Laura, gracias. Y gracias también bueno, a todos los que están participando, ¿no? Que están preguntando tanto. Creo que había una pregunta, igual todas las creo que han sido contestadas. Quizás puedo enseñar a alguien que preguntaba por las variables de flujo, dónde encontrarlas. Bueno, voy a compartir mi pantalla un momento para enseñar dónde encontrarlas. Ahí va. Este es el flujo que os ha enseñado Pablo. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, hay, digamos que diferenciar un poquito, ¿no? Es decir, en los nodos que todavía tienen una configuración con una ventana, digamos,
de la interfaz de usuario clásica, pues podemos encontrar las variables de flujo donde siempre, ¿sí? O sea que esto en este caso no ha cambiado nada. Se va a actualizar, ¿eh? O sea, es solamente que son muchos nodos y bueno, lleva un tiempo, pero va a llegar también ahí. En los nodos nuevos, como por ejemplo estos, el Table Splitter o el Table Updater que hemos visto, con hacer clic digamos, hacer con la tecla derecha, podemos ver aquí Configure Flow Variable. Le damos aquí y aquí se abre, digamos, la ventana de configuración de las variables de flujo. O sea, muy fácil y, bueno, lo tenemos, digamos, separados porque, por un tema más bien simplemente para, digamos, ayudar a los usuarios principiantes que a lo mejor no necesitan utilizarlas, digamos, para no abrumar quien todavía está empezando y no, y no necesita a lo mejor, ¿no? Tanta información o tantas herramientas. Y creo que había una más, y aprovecho ya que estoy ya con el canal de espacio abierto. Alguien te preguntaba, pues a lo mejor en NIME 5.1 no encuentro los nodos que antes encontraba, en 4.7. A ver, como dijimos, hay al bajarse la 5.1, la versión 5.1, estamos en la perspectiva, digamos, hay una lista de nodos que están seleccionados que son los que están pensados para, digamos, facilitar el trabajo de quien empieza. Ahora, si somos usuarios expertos, o bien podemos cada vez darle a ver más nodos, que ahora ya no lo tengo porque lo tengo ya en la versión más avanzada, o si no queremos hacer clic todas las veces, vamos aquí y simplemente a darle clic aquí vemos, ¿no? En NIME Modern UI la opción, ¿no? De ver todos los nodos o solamente los para principiantes. O sea, si damos a esto, entonces veremos que todos los nodos que tenemos instalados, es decir, todas las extensiones y los nodos de base, nos van a aparecer directamente en la Madrid Store. Así, y bueno, y como también creo que ya agregó Ignacio, muchas gracias, hay algunos que están siendo migrados, sobre todo las extensiones de la comunidad o de los partners, que están siendo migradas también para que sean compatibles con la 5.1. Así que si de repente tienen esto ya activado y aún así no tienen la extensión que quieren, puede ser que esté a punto de llegar. O sea, que no, no se desanimen. Ya estarán pronto todos los que ya estamos acostumbrados a utilizar y muchos más nuevos, porque para NLP también está, digamos, nuevo y muy interesante empezar a revisar la extensión de AI para NIME, que trae digamos, la posibilidad de conectar modelos grandes para el lenguaje natural, que vale la pena, J. Edgar, que está haciendo esa pregunta, que tengas la oportunidad de experimentarlos. Y bueno, ya para finalizar, pues quiero darles las gracias a mis compañeros por estar aquí hoy, a todos los que asistieron por acompañarnos, muchísimas gracias. Tanto el video como los flujos y los slides van a estar mañana disponibles a través de la página de iCuartil. A todos, muchísimas gracias. Aquí están los contactos por si se les llega a ofrecer cualquier cosa. Estamos pendientes. ¿Alguien que quiera agregar algo más? Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos también. Gracias, gracias. Y pues Gracias. nos veremos en otra oportunidad con más cosas interesantes de NIME. Gracias a todos y feliz tarde y noche para los europeos. Chao, gracias. Chao, chao.